Se cumplen 10 años de una operación en Zaragoza, la primera que se realizó en España, con la que se logró curar la diabetes tipo 2. Fue una intervención quirúrgica realizada por el doctor Jorge Solano, quien desde entonces, junto a su equipo, ha llevado a cabo más de 700 operaciones para personas que sufren diabetes. Hoy está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la vida de ese paciente que por primera vez se operó hace 10 años de diabetes tipo 2? Bueno, o sea, ha cambiado de forma radical, obviamente. Este era un paciente que ya se tendría que pinchar insulina en el momento de la intervención, no había empezado todavía. El siguiente paciente sí que ya se la ponía, entonces cambian tres aspectos. En primer lugar, dejan de pincharse automáticamente la insulina, el 82% abandonan incluso las pastillas, dejan pastillas de triglicéridos, colesterol, pierden peso. 12, 15 kilos, entonces eso inicialmente les mejora muchísimo la vida. Después, cuando ya hay lesiones que ha producido la diabetes, ojos, infartos, etc., retrogradan, mejoran muchísimo. Es la segunda fase, que les mejora la calidad de vida. Pero luego lo que más les mejora, obviamente, es la expectativa de vida. Todo el mundo sabemos que en los primeros 10, 12 años un diabético va a tener una complicación casi seguro. Viene un problema de corazón, cerebral, de riñón. Hoy por hoy, tras 10 años, vemos que la expectativa de tener complicaciones de estos pacientes es la misma que la de la población no diabética, por lo tanto su esperanza de vida aumenta muchísimo. ¿Se puede decir que la diabetes tipo 2 se cura con esta operación? Hasta ahora éramos cautos y no decíamos cura de la diabetes, sino que se dice control de la diabetes, ¿de acuerdo? Pero siguiendo las directrices o la definición de la Sociedad Americana de Diabetología, que dice que la diabetes se cura cuando llevas más de 10 años sin medicación y con niveles de azúcar normales en sangre. Entonces, a fecha de hoy, exactamente hoy, podemos decir que ya hemos curado a un paciente. Usted es el jefe de la unidad de cirugía laparoscópica avanzada del Hospital Quirón Salud. Allí, ¿cómo realizan esta operación? ¿En qué consiste? En términos muy sencillos, lo que se ha descubierto en estos últimos años es que conforme la comida va pasando por determinadas zonas del intestino, que el intestino es muy variable, hay personas que tienen un intestino entre 4 y 12 metros. Entonces, conforme va pasando por determinadas zonas del intestino, activa determinadas hormonas que en unas zonas hacen que suba el nivel de azúcar en sangre, mientras que luego llega a otras zonas que hacen que baje el nivel de azúcar en sangre. La intervención básicamente consiste en hacer un bypass, un cortocircuito. Lo que hacemos es evitar que la comida pase por las zonas donde están las hormonas que suben los niveles de azúcar en sangre, con lo cual el resultado de la intervención es prácticamente casi inmediato. Recordemos, y tal y como decíamos al comienzo, son nada más y nada menos que 5 millones de personas aquí en nuestro país las que sufren esta enfermedad, ¿no? O esta variedad de esta enfermedad. Vamos a recordar cuáles son esos factores de riesgo y esos síntomas que sufren las personas de diabetes, porque recordemos que en muchas ocasiones es una enfermedad muda, ¿no? Por así decirlo. Sí, es cierto, va a ser. La diabetes, el problema que tenemos con la diabetes tipo 2, la del adulto, que es la más frecuente, son el 90% de los casos, es que estas cifras son estimativas. Aproximadamente la mitad de los pacientes diabéticos no saben que lo son, lo desconocen. Puede cursar durante años sin ningún síntoma. O sea, hay tipos de diabetes que sí, la tríada de poliuria, aumento de orina, polidipsia, mucha sed y polifagia, mucho hambre, de golpe, eso ocurre pocas veces. Pueden pasar muchos años sin ningún tipo de sintomatología. ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando muchas veces acuden a urgencias para una intervención o en un chequeo de empresas en los niveles altos de azúcar o en un preoperatorio, pero normalmente el problema que tenemos es ese. Y otro problema que tenemos ahora en nuestra sociedad es que la estamos viendo en niños. La diabetes tipo 2 es una epidemia en las sociedades avanzadas, en las sociedades ricas, favorecida por la obesidad, sedentarismo y el tipo de dieta que nosotros consumimos habitualmente. Doctor Jorge Solano, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en este aniversario de esta operación. Gracias a vosotros. Gracias.